Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 8 dice la Santa Biblia: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Una triste realidad dentro del pueblo de Dios es la deserción que siempre ha habido y siempre sigue habiendo de cristianos. El alejamiento que algunas personas optan por realizar de alejarse de la iglesia. Se ha dicho que si todos los cristianos que un día profesamos la fe, estuviéramos todos en la iglesia siempre, se ha dicho que no cabrían los locales que hay para albergar a tanta gente. Puedo garantizarle que no hay una sola congregación que no tenga este problema de personas que se han ido de las iglesias. En todas partes siempre hay gente así. Las causas por las que la gente se va de la iglesia varían. A veces son personas que cayeron en pecado. Y esto pues lógicamente es grande el porcentaje de personas que se fueron de la iglesia porque fueron jugando con el pecado, coqueteando con el pecado. Y cuando quisieron salir, o cuando se vinieron a dar cuenta, ya estaban demasiado enredados. Y luego pues vienen toda clase de situaciones, como el caso de que alguien pues los denuncia. Si tienen algún privilegio, pues se les quita el privilegio. Y entonces esto hace que estas personas se molesten y se van de las iglesias. Pero hay otras personas que han sido dañadas por otros hermanos a causa de la libertad, voy a decir, extrema de esos hermanos y hermanas en su vida cristiana. Es decir que toda persona cuando comienza en la fe, pues se encuentra con un nuevo mundo, con una nueva vida, y se da rápidamente cuenta que necesita aprender de las cosas de Dios. Y por supuesto siempre hay otros que ya van más adelante en su aprendizaje, en el conocimiento. Por lo general,
el nuevo en la fe tiende a ser muy meticuloso, tiende a ser muy crítico de las actitudes de los hermanos. Y casi siempre se está fijando en cualquier detallito entre los hermanos. Entonces, es por eso que se hace necesario que la iglesia en pleno sepa entender a los recién convertidos, y voy a decir también esto, y a aquellos que, aunque el tiempo va pasando, les cuesta madurar en la fe. Pablo escribió este capítulo 8 precisamente porque en Corinto se daba la situación de que la iglesia estaba, bueno, siempre ha sido así, la iglesia siempre ha estado en medio de ambientes de paganos. Es decir, que la iglesia siempre le ha tocado, hermano, estar como alumbrando a los que se encuentran en tinieblas. Y sin embargo, los que no les ha amanecido permanecen en sus costumbres paganas. En Corinto acostumbraban los religiosos, acostumbraban dedicar carne ofrecida en un altar a sus dioses. Veíamos la vez anterior al respecto que Pablo aclara que un ídolo no es nada. Y claro, cuando los cristianos vamos conociendo acerca de esa verdad, que los ídolos no son nada, solo son el bulto, que ya sea que los hagan bonitos o que los hagan feos, porque de todo hay, no tienen el poder que la gente piensa que los ídolos tienen. Y entonces la gente se postra ante los ídolos, la gente le adorna a sus ídolos, le llevan flores, les dedican ofrendas, etc. Eso siempre ha sido así. Entonces, allá en Corinto, o en aquellos tiempos, pues la cosa iba más allá de simplemente ofrecer ofrendas, sino que ya le dije, le quemaban animales en los altares, y explicábamos que parte de esa carne era realmente quemada por completo en el altar, pero otra parte de ese animal sacrificado se la agarraban los sacerdotes de aquellos lugares, y aún una tercera parte la vendían los mismos sacerdotes, las vendían en el mercado para su comercialización. Explicábamos que esa carne pues no era de mala calidad, pero la que había sido pasado por ese proceso incluso la vendían más barata en el mercado. Bueno, el hecho es que, como ya expliqué, como los cristianos sabían que un ídolo no es nada, y que esa carne, el hecho que esa la habían ofrecido a un ídolo, no quería decir nada. Entonces los cristianos, con entendimiento, con conocimiento, pues no tenían problema en ir al mercado y comprar de esa comida. Bueno, la cosa es que los recién convertidos, los que de ahí venían de participar de esos sacrificios, pero que ahora se habían convertido a Cristo, pues ellos decían: no, hombre, si yo de ahí vengo, y cómo ahora voy a continuar participando de ese tipo de carnes, no del ritual
Pero sí decían ellos, no hombre, si eso está manchado por la idolatría. Y entonces ahí era donde se daban los problemas. Entonces Pablo aquí toca ese punto en todo este capítulo. Pero el hecho que en esta noche quiero hablar es acerca precisamente de que habían hermanos que no les importaba dañar la conciencia de los débiles. Pablo va a explicarles a través de esos versículos que si algún hermano débil o inmaduro puede malinterpretar este tipo de acciones, pues por consideración los cristianos debían mejor evitar, por amor, evitar aquellas prácticas. ¿Por qué? Para no dañarles su conciencia. ¿Qué es la conciencia? De eso es que vamos a hablar ahora. ¿Qué es la conciencia? La conciencia no es un órgano. No. Usted puede ver el cuerpo humano y no hay ninguna parte que diga, esta es la conciencia. La conciencia es el sentimiento del bien y del mal que toda persona tiene. Es conocimiento íntimo de el bien, de lo que es bueno y de lo que es malo. Dios le ha dado a todo mortal conciencia. Tito capítulo 1 versículo 15 señala que los incrédulos tienen la conciencia corrompida. Tito 1:15. Pero también, déjeme decirle que en el creyente el pecado continuo no confesado corrompe la conciencia. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué es la conciencia? Voy a decirlo de esta manera: conocimiento del bien y del mal. Cuando una persona viene a Cristo, resulta que su conciencia ha estado corrompida. ¿Qué es corrompido? Por ejemplo, una forma fácil de explicárselo es cuando una persona dice, siento el estómago corrompido. ¿Qué es lo que esta persona está diciendo? Que su estómago no está funcionando bien, que su estómago está dañado, que algo comió y le ha caído mal. Cuando la Biblia habla de conciencias corrompidas, está hablando de eso, de que hay algo que llegó a la conciencia y comenzó a corromperla. Es decir, que la persona con aquella conciencia hizo algo, la conciencia le quiso rechazar, pero él resistió a la conciencia y continuó haciendo el mal. Y entonces, como esa es la vida de los inconversos, pues su conciencia la tienen corrompida y a la larga hasta cauterizada. ¿Cauterizado qué es? Algo que está cortado. Y usted sabe que cualquier cosa en el cuerpo que se corta, al poco tiempo está muerto. Entonces, cuando la Biblia habla de conciencias cauterizadas, está hablando de una conciencia muerta. Entonces, fíjese, cuando venimos a Cristo, sea que viniéramos del mundo con una conciencia corrompida o ya cauterizada, cuando llegamos a Cristo, nuestra conciencia fue vivificada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hebreos 9:14 lo dice. Hebreos 9:14 dice que si la sangre de animales
santifica para purificación de la carne, dice, cuánto más, dice, la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Entonces, cuando uno viene a Cristo, pues uno pudo haber sido un insensible en cuanto al pecado. No nos importaba pecar, hasta nos jactábamos del pecado. Todo eso era porque la conciencia estaba muerta. Pero cuando llegamos a Cristo, la conciencia fue vivificada, y entonces ahora el cristiano se asusta ante cualquier pecado. Ya el cristiano ya no puede tolerar el pecado, sea del tipo que sea. Por eso es que la Biblia dice que el Hijo de Dios no peca. El Hijo de Dios no peca. ¿Por qué? Porque su conciencia está viva. Está viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Está viva. Y la conciencia es como un juez. Fíjense que los jueces no hacen las leyes, sino que los jueces lo que hacen solo es interpretar las leyes y luego juzgar en base a las leyes, a la interpretación que él le da a las leyes. Así juzga. Así es la conciencia. Así es la conciencia, que la conciencia juzga según lo que entiende. En Romanos capítulo 2, versículo 15, dice que la conciencia del cristiano nos da testimonio. También dice que nos condena, es decir, nos juzga duramente cuando hacemos algo malo, y nos hace sentir bien cuando hacemos lo bueno. ¿Cuál es la experiencia más común que usted tiene con su conciencia? Que le están martillando ahí, o le está diciendo: estás mal, que no te da pena. Eso es terrible, hermano. Mire, fíjese que cuando un cristiano empieza a descuidarse, el Espíritu Santo obra, y el Espíritu Santo usa la conciencia para que la persona se dé cuenta del error que está cometiendo. Y es por eso que el cristiano cuando hace algo indebido la primera vez, no, hombre, siente que casi se le sale el corazón. El corazón está ahí bien acelerado, porque él sabe, tiene conciencia de que no debe de hacer aquello. Y entonces, claro, algunos ahí mismo van y buscan el perdón de Dios. El problema es cuando el cristiano se sintió mal, pero solo fue un rato, y ya después vuelve la tentación y vuelve a hacer lo malo, y otra vez la conciencia vuelve a martillar, y después vuelve hasta pedir perdón, pero los días vuelve otra vez a lo malo. O sea, así no se puede. La conciencia se va debilitando y se corrompe. Y hay cristianos que hoy no vinieron, que tienen la conciencia corrompida. Y tienen la conciencia corrompida porque ya les cuesta atinar cuándo es que están caminando rectamente y cuándo ya se están saliendo del camino. Ya no están seguros. ¿Por qué? Porque descuidaron su relación con Dios. Y entonces ahora empiezan otra vez a lo malo, comienzan a llamarle bueno. Ya otra vez han vuelto a la confusión antigua y son cristianos. Por eso es que siempre decimos, hermanito, mire, manténgase cerca del Señor, hermano. Manténgase cerca de Dios. Pase lo que pase, usted no le haga
caso a nada. Usted clave su mirada en Jesucristo, camine, hermano. Y las tentaciones, repréndalas, rechácelas. No hay nada nuevo debajo del sol. El pecado siempre traerá muerte, pero aquel que sabe ser obediente y serle fiel al Señor, ese siempre irá de poder en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. La conciencia desea lo bueno y juzga si las cosas están o no en conformidad con lo que la conciencia entiende que es bueno. Ahora, pero el caso es que el juicio de la conciencia, oiga esto, es relativo al conocimiento que tiene. Y aquí está el meollo del asunto, que un recién convertido, su conocimiento de lo bueno es bastante limitado, es pobre, es poco. Y entonces, claro, como su conocimiento es poco, a veces, fíjese bien, no solo juzga a veces cosas pequeñas en los hermanos. Hay gente que se fija hasta en los colores de las camisas. Así como lo oye, dice, no, es que el predicador, los líderes tienen que andar de blanco. La Biblia dice, yo he leído por ahí, sean blancas tus vestiduras en todo tiempo. Entonces, eso es lo que ellos han aprendido. Entonces su conciencia eso señala. Eso es por una parte. Pero ¿por qué es eso? Porque es poco lo que ha aprendido. Ya en el camino va aprendiendo cómo son las cosas. Entonces, como esta es una obra de Dios, óigalo bien, no es simplemente algo intelectual, sino que es una obra de Dios. El mismo Espíritu lo va guiando, pero lo va guiando a través de la palabra. Y entonces a través de la palabra él va aprendiendo. Ahora, por otro lado, fíjese, si el cristiano no se preocupa por congregarse, por oír la palabra de Dios, por leer la Biblia, el cristiano muchas veces puede estar hasta aprobando cosas que sí no son buenas. Tal vez no son pecados groseros, pero sí no son buenas. ¿Pero por qué? Porque él no siente nada hacer esas cosas, porque no ha aprendido. ¿Sabía usted que hay evangélicos que todavía fuman? Y usted dirá, no, hermano, pero eso es el colmo. Sí, pero permítame, que fíjese que entre nosotros ese es el colmo, porque aquí hay instrucción de la palabra. Pero hay evangélicos que asisten a lugares donde no hay instrucción de la palabra. Y entonces, como no les han dicho nada, pues algo ahí adentro les dice que no está bien. Pero como hasta el pastor lo hace, pues entonces ellos continúan haciendo las cosas y no sienten nada. Y un momento que ya no sienten nada. No sé si me están entendiendo, hermano. Algunas cosas podrían ser válidas para nosotros, como aquí encontramos que habían hermanos que ellos no sentían ningún problema en comer de aquella carne. Y entonces Pablo tuvo que explicarles que versículo 9 y 10, que es cierto que en Cristo nosotros somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que el trasfondo principal de la iglesia del principio era la ley, y que andaban muchos hermanos ya a esas alturas de cuando Pablo le escribió a los Corintios, que pretendían que los cristianos tenían que cumplir con preceptos de la ley. Y entonces, por eso Pablo aquí habla de la libertad cristiana. Pero dice Pablo, es cierto, somos libres,
pero tengan cuidado, porque esa libertad nuestra, es que todo nos es lícito, dice más adelante, pero no todo nos conviene. Y esas cosas que hacemos, que sabemos que no son malas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ya moderno. ¿Qué tan malo es que un cristiano salga en chores a la calle? Yo le digo, hay hermanitos que ven a un cristiano así, es que bárbaro, mundano, impío. Si ese quizás ni convertido es, yo digo que quizás es hijo del diablo, dice. Hay iglesias donde las hermanas, tranquilas, hablo de las hermanas, servidoras, tranquilas, llegan hasta en pantalones. Llegan hasta en pantalones. Hay iglesias en donde las hermanas usan los grandes aritos, grandes o pequeños, y ellos no sienten ningún problema. Pero otros hermanos de otras iglesias se van al mundo si ven que una hermana servidora aparece en pantalones. Ahora, pero ¿qué pasa? Que allá, en aquellos lugares, no hay instrucción, o si la hay, es una instrucción manoseada. Por ejemplo, yo sé de iglesias que le dicen a la gente, sí, hombre, pero es que eso era cuestión de culturas. Entonces, sí es cierto, la Biblia dice que la mujer no use ropa de hombre, pero dicen, eso era cuestión de culturas. Como que la Biblia tuviera que ver con culturas. La Biblia no está regida por culturas. La Biblia fue escrita en la voluntad de Dios, de tal manera que el cristiano lo que tiene que hacer es leerla y obedecerla. Amén, hermanos. Entonces, pero como digo, como aquellos así les han enseñado, así han ido aprendiendo. Y entonces su conciencia está regida por el conocimiento que tienen. Ahora, por este lado nosotros estamos regidos por el conocimiento que tenemos en la palabra. En la palabra. Y entonces todo lo que nosotros decimos, hacemos o incluso lo que no hacemos es basándonos en la palabra del Señor. ¿Es así o no es así? Así debe de ser. Así debe de ser. O sea, no se trata de estar discutiendo sobre opiniones, sino que lo que se trata es, bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre estas cosas? Sobre lo que sea. Y entonces, en base a eso, es que uno va a trabajar. Quiero darles un par de consejos a los débiles, que siempre hay, y un par de consejos a los fuertes, que siempre hay. En primer lugar, al cristiano débil. Si usted, lo digo así en general, si usted en una situación determinada ve que hay hermanos, puede ser uno o varios hermanos, que están haciendo algo que a usted le molesta, ¿qué es lo que debe de hacer? En primer lugar, ore, 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 ore. No se deje ir. Si usted hay algo que le molesta, que porque una hermana apareció ahí con unos sus colochos, y se dice, no, hombre, si aquí la iglesia ya parece el mundo, dicen algunos. La semana pasada que estaba en una iglesia allá en Estados Unidos, se me acercó un varón y me dice, mire, me dice, ¿y usted ya se dio cuenta de cómo el mundo está invadiendo la iglesia? ¿Por qué? Le digo. Sí, mire, eso de la música, eso está perdido. Y que no sé qué iba de hablar. Y le digo, ¿cuánto tiempo tiene de estar usted en la iglesia? De ser cristiano. 2 meses. Mire, varón, le digo. Y ahí le dije esto, que le estoy diciendo a usted ahora. Órele al Señor, hermano.
órele al Señor. Si de opiniones se trata, no terminamos nunca. Mejor dejemos que sea Dios y a través de su palabra el que nos guíe. Porque en primer lugar, si usted tiene problemas, ore al Señor más al respecto y no ande presionando a otros para que le den la razón. Hay hermanitos que ven algo y empiezan a hablarle a los demás. Mire, y usted ya se fijó en tal cosa. Y usted se fijó los zapatos que usa el diácono. Usted se fijó que los diáconos ya no se ponen bien corbata. Usted se fijó que las diaconisas y anda queriendo que los demás refuercen lo que él llama sus convicciones. No haga eso. Mejor, en primer lugar, órele al Señor. Órele al Señor. Porque si usted está queriendo imponer su criterio, usted podría estar limitando el desarrollo, la madurez, hacia la madurez de otros hermanos, que tal vez ni cuenta se habían dado y estaban tranquilos en la iglesia. Yo le garantizo que aquí hay hermanitos que alguna vez les sacudieron la fe, que alguna vez le vinieron diciendo algo que según ellos, el que le vino a hablar, estaba sucediendo en la iglesia, pero que ese hermanito ni cuenta se había dado y estaba tranquilo y estaba gozándose en el Señor. Pero a partir del momento que llegó aquel con aquel señalamiento, ya se fijó tal cosa, y aquel dice, no me había fijado, fíjese ahora. No, hombre, es que no puede ser. Y tal vez es una, perdóneme la expresión, tal vez es una pequeñez. Pero el otro resulta que también está en un desarrollo. Y dice, y entonces ya viene a la iglesia, ya no como antes, que venía con su corazón abierto, venía y empezaba a adorar a Dios. Si no había empezado el culto, se arrodillaba hasta que empezaba el culto. Ahora ya no. Ahora se queda ahí sentado, o se queda allá afuera, o se queda por allá observando. ¿Hasta qué punto es aquello que le dijeron? Entonces, ante esa verdad, yo le digo, no, hermanito, si usted hay algo que le molesta, uno, ore al respecto. Dos, hermanito, lea su Biblia. Lea su Biblia, estudie. Base sus convicciones en la palabra de Dios, no en su opinión, mucho menos en lo que otros allá afuera le puedan decir. No, hombre. Ahora si usted dice, pero si voy comenzando en la fe, ¿cómo voy a hacer para leer toda esa Biblia? Yo necesito saber ya si esto es o no es así. Bueno, entonces acérquese. Ahí están los ancianos, ahí están los supervisores, aquí está su servidor. Acérquese y pregunte. Dígalo, hermano, yo me siento mal, yo no me siento muy a gusto, yo he visto tal cosa. ¿Y cómo es eso, hermano? Y con todo gusto se le va a ayudar, se le va a explicar. Ahora, claro, si es algo que es cierto, es malo, es algo que sabemos que puede dañar realmente a la iglesia, pues hasta se lo vamos a agradecer. Pero busque ayuda. No simplemente diga, no, ya se arruinó aquí, mejor me voy. Otro más. ¿Se acuerdan la introducción?
que hay gente que se ha ido de las iglesias, no por pecado, digo que ellos hayan cometido, no porque otros los hayan dañado abiertamente, no, sino que sencillamente algo vieron, algo no les pareció y no tuvieron ni la bondad ni la amabilidad de acercarse a preguntar, sino que simplemente, no, me voy, yo no puedo estar donde están los hipócritas. Y entonces, claro, eso lo que va a hacer es esa persona lo que va a hacer es autodestruirse. No base su fe, no base sus opiniones, hermano, en cualquier cosa. Báseles en la palabra de Dios. Y todo aquel que le quiera argumentar algo, pregúntele. Mire, muéstreme en la Biblia. Muéstremelo con la Biblia. Y si se le demuestra, dele gloria a Dios y siga orando y agradézcale a Dios porque usted tiene la oportunidad de seguir aprendiendo. Amén, hermanos. Ahora déjenme hablarle un poquito a los fuertes. No voy a preguntar cuántos fuertes hay aquí, pero hazme a ver, hermanito, usted que se considera que es maduro en la fe, usted que entiende que es ley, que es gracia, usted que entiende que hay cosas que a otros les escandalizan, pero porque ignoran, no porque usted entiende las escrituras y usted sabe que eso no le afecta en nada. Entonces déjeme decirle, número uno, no ande presumiendo de su madurez ni de su libertad. No ande presumiendo que, ya te fijaste, fulanito, no, hombre, llorones son esos. La fulanita, no, hombre. ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a madurar? No, hombre, si yo a los 3 meses yo ya entendí esas cosas. Y estos ya viejos y todavía no entienden. No haga eso. No ande presumiendo de su madurez, porque eso es peligroso. Ni tampoco haga las cosas ya con esa idea que yo lo voy a hacer y al que le guste bueno y al que no también. Pero yo sé que lo que hago está bien. Y si ese se escandaliza, ese es su problema. Pero yo lo voy a hacer. Yo voy a ir a jugar pelota, dicen algunos. Yo sé que no es malo. La misma Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Otros agarran aquel texto de Pablo a Timoteo: a causa de tus frecuentes dolores, usa de un poco de vino. Y entonces dicen algunos, ahí está. Sí, hasta Pablo lo dijo. Así que yo sé que un poquito no es malo, dicen. Y entonces, si es posible, delante de un hermano lo hace, para que le duela, o aprende o hay que ver acá. Y agarran la copa y plau, va. ¿Le gustó, hermanito? Eso no es así, Señor. No, pero yo estoy basado en la palabra. Sí, tiene razón. Podríamos hasta darle la razón, pero hay una parte de la palabra que usted no ha entendido, y es que todas nuestras obras deben de ser en amor. Todas nuestras obras deben de ser en amor. No amor a nosotros mismos, sino amor a Cristo que nos salvó y amor a nuestro prójimo. Así como una madre, como un padre, que considerado con su niño. ¿Cómo somos de considerados con nuestros hijos, ¿verdad? Y entre más pequeñitos son, entre más tiernos están, más cuidadosos para cargarlos. Con qué cuidado los agarramos. Y que tiene cuidado, la nuquita, mira que no se le vaya a doblar. Y ahí estamos, envolverlo, mucho frío. Y el bichito pega un solo grito y todo el mundo ya sabe, tiene hambre.
rápido, tráele la leche. Y todo el mundo está pendiente. Así tiene que ser en la iglesia. En la iglesia, a los tiernos en la fe y a los que de alguna manera se nos van quedando rezagados, qué importante es que nosotros, los que consideramos que ya crecimos, pues nos bajemos y tratemos con el tierno o con el que le cuesta desarrollar, tratemos en amor. Y si él dice, yo no estoy de acuerdo con que los hermanos usen tal cosa, te dice, este pobrecito, ese hermano, está bien, voy a considerarlo. Obre en amor, no sacuda la conciencia del débil. ¿Cuántos líderes hay aquí? Por favor, levanten la mano, los líderes. Mire, ¿dónde están todos los líderes hoy? Ya ni ánimo de levantar las manos tienen. Levanten la mano los líderes ahora, ya. Ah, bueno, ahí están, ya salieron más, están dormidos. Hermanito, enseñémosle a la gente, hombre. Enseñémosle a la gente de esas cosas. Al maduro enseñémosle que sea humilde. Y al débil, ayudémosle, tendámosle la mano. El mejor ejemplo, uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia antiguo, es el de Jacob diciéndole a Esaú, no me puedo apurar, le dijo, tengo que ir al paso de las ovejas débiles, no puedo irme adelante, tengo que ir esperando a los débiles. Qué lindo es eso, ¿verdad, hermanos? Qué ejemplo más lindo ese, que nosotros, sí, de nuestra parte quisiéramos tocar las estrellas, pero si alguien se nos está quedando, tenerle paciencia. Y a veces hasta nos molestamos con algún inmaduro por ahí, pero tenerle paciencia, recapacitar, orar más por esa persona y tratar de ayudarle. Véngase, hombre, hermano, véngase, varón. No, pero es que, véngase, hombre. Y hay hermanos que dicen, no lo ruegue, hermano. Hermano que dice, no, hombre, déjelo, si ese no quiere nada, si ese es muy niñón, muy niñona. Entonces, no, hay que procurar. Vean lo que dice aquí en el versículo 11. Aleluya. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ahí está la palabra. A ti que tienes conocimiento, te ve sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, la conciencia dice que no, pero como aquel lo está haciendo sin tener convicción, la conciencia, viene aquel hombre y dice, bueno, si aquel lo hace, pues entonces lo voy a hacer yo. Pero él en su conciencia sabe que no debería de hacerlo. Entonces ese es herido. Por eso dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo, es decir, por tu supuesta madurez, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahora quiero aclarar un detalle. Ahí no está diciendo se condenará, se irá al infierno. No, si Cristo murió por un alma, ese no se pierde, ese es de Dios, ese está en las manos del Todopoderoso, y el poderoso de Israel siempre lo sacará adelante. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere? Cuando dice se perderá, quiere decir lo que nosotros diríamos, se echó a perder. Tan bonito que iba el hermano, tan bonito que iba caminando el hermano, la hermana, pero qué bárbaro, hombre. Por el mal ejemplo de este hermano, ahora la hermana ya le cuesta, ahora ya la hermana ya no está sirviendo, ahora ya la hermana ya casi no viene a la iglesia,
Ahora el hermano ya se le ve triste. O sea, lo han echado a perder. Hay que empezar a trabajar de nuevo con esas personas. Entonces, a eso se refiere el versículo 11. Ya en el 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos queremos dañar al Señor? Nadie. Pero lo dañamos. Pero lo dañamos cuando nos llevamos de encuentro a un hermano, a una hermana. Cuando decimos, ay, ¿qué me importa? ¿Qué? Yo sé que lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando estamos así, dañamos no solo al hermano, a la hermana, estamos dañando a aquel que murió por esas ovejas. Amén, hermano. Opiniones distintas, hermanos fuertes, opiniones distintas, no debemos permitir que nos separen. No permitamos que un hermanito se vaya de la iglesia porque no está de acuerdo con nosotros. No está de acuerdo con nuestra libertad. No lo permitamos. Tomémonos el tiempo de irlos a buscar, de hablar con ellos. Y vayamos preparados de que nos van a decir un montón de cosas. Ay, hermano, vaya, hombre, tenía que haber alguien que amara. Tenía que haber alguien que se dignara a venirme a buscar. Ya vaya preparado para oír cosas así. Y luego, así que a usted sí le interesa, ¿por qué yo no quiero ir a la iglesia? O a la reunión, a la célula. Sí, hermanito, me interesa. Y a los demás, ¿por qué no les importa? Mire, yo no sé si les importa o no, hermano, pero lo que importa es que el Señor me puso la inquietud de venirlo a buscar. Aquí estoy, ¿en qué le puedo ayudar, hermano? Pues entonces le voy a contar. Agárrese. No respondo si usted se va al mundo después. Dice, qué bárbaro este. ¿Y qué tanto será? Y empieza a quererle pintar lo más negro una situación que tal vez es una bobería. Pero usted lo oye, déjelo que hable. Y luego háblele con la palabra de Dios. Y dígale, mire, hermanito, fíjese que usted tiene razón, en el sentido que usted parece que no se ha dado cuenta de lo que la Biblia dice. Así que permítame explicarle, hermanito. Y usted empieza. Eso es amor. Eso es amor. O imagínese que el problema es con usted. Es que usted me dañó. Y usted dice, ¿de veras? No, pues dígame en qué lo dañé. Y déjelo que hable, que vomite, que saque todos esos gusanos, sapos y culebras que el pobre se ha tragado. Y ya cuando usted sepa de qué se trata, entonces dígale, mire, hermano, nunca fue mi intención dañarlo a usted. Y perdóneme, pero lo que yo he hecho, pues usted lo toma de esa manera, pero no es exactamente así. Perdóneme. ¿Y sabe qué? Por amor a usted, desde ya le digo, no vuelvo a hacer eso. No lo vuelvo a hacer. Realmente yo nunca pensé que una persona como usted se pudiera dañar. No lo vuelvo a hacer, hermanito. Pero sigamos adelante. Sigamos con Cristo. Amén, hermanos. Porque ser tropiezo no es molestar u ofender sin intención. Se puede tal vez hacer algo que usted lo hizo con limpia conciencia, creyendo que no era ningún problema, y dañar a una persona. Pero si usted lo hizo sin intención, pues la cosa es bien fácil. Usted va y habla y arregla.
Ahora, ser tropiezo es otra cosa. Ser tropiezo es una ofensa deliberada que hiere y debilita la conciencia de otro y arruina su relación con Dios. Pero que el otro lo hizo deliberadamente. Eso es ser tropiezo. Voy a repetirle. Si usted ofendió a alguien sin ninguna intención, si usted ni cuenta se daba que esa persona lo estaba observando y con algo que no era para tanto, pues entonces usted no le ha servido de tropiezo a esa persona, que hasta se ha ido de la iglesia. Pues lo que hay que hacer es irlo a buscar. Pero usted no tiene un pecado al respecto. El problema es cuando usted lo hace deliberadamente. Ahí sí, usted le está sirviendo de tropiezo. Y eso es grave. Eso es grave. Y no importa si aquello no es lo que usted hace. No es exactamente un pecado. No importa. Pero si está dañando la débil conciencia de su hermano, sí ya se constituye en un pecado. Libertad cristiana significa que nuestra salvación no está sujeta a obras de la ley ni normas. Nuestra salvación es un regalo de Dios. No es algo que nosotros ganamos, sino que ha sido un regalo de Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 2. Pero la libertad cristiana va unida a la responsabilidad cristiana del amor. Yo soy libre de hacer lo que yo crea está bien, pero toda vez que nada de eso dañe a mi hermano. Como que yo dijera, hombre, ¿por qué con este gran calor de aquí en San Miguel? Hoy me voy a poner una camisa sport. Hoy me voy a poner en camiseta, voy a ir a predicar. ¿Qué tiene de malo? Pues no, de malo exactamente no hay nada. ¿Es pecado eso? No. Pero yo sé que más de alguno, wow, ¿y qué le pasó al pastor? No, hombre, qué raro está aquí la cosa. Entonces, por ello, aunque yo sé que no es malo, que está más fresco, pero si voy a dañar a uno, y yo sé que lo voy a dañar, no lo hago. Y mejor ahí está uno en baño sauna, pero tranquilo, feliz, porque está tratando uno de agradar. Así dice la Biblia, agradar a todos. Dicen amén, hermanos. Nuestra libertad no debe ser más importante que fortalecer la fe de alguien más. No, no es mi libertad en Cristo de hacer lo que yo quiera y crea que no es malo. No es más importante que tratar de bendecir y fortalecer la fe de mis hermanos. Eso es amor. Eso es amor. La pregunta es, ¿ese es el amor que tú conoces? El amor que te guía a sacrificarte porque tu hermano esté bien. Voy a ponerle un último ejemplo. Está en Mateo capítulo 17, versículo 24. Lindo ese ejemplo que está en la Biblia. Mateo 17, 24. Vinieron unos, los cobradores de impuestos, vinieron en Capernaum a Pedro y le dijeron, tu maestro no paga las 2 dracmas. Era un impuesto que había que pagar en el templo judío. Y entonces Pedro les dijo, sí, él paga. Yo sé que mi maestro es correcto. Pero dice que entonces se fue Pedro y al entrar en la casa, Jesús le habló primero y le dijo, Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos?
¿De sus hijos o de los extraños? Los reyes, ¿a quiénes le cobran el impuesto? A los de su casa. Hijos, vengan para acá. De todas maneras, ustedes son mis hijos. Tienen suficiente plata. Páguenme el impuesto de este país. Se lo cobran a la gente, a los ciudadanos. El rey le cobra a todo mundo, no a sus hijos. Sus hijos tienen privilegio, ese privilegio. Entonces Pedro eso fue lo que le contestó. Y Jesús le dijo, exactamente así es. Jesucristo, en otras palabras, no tenía por qué pagar el impuesto del templo. No tenía por qué pagar las 2 dracmas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo del Rey. Y están hablando del impuesto del templo del Rey, Jehová de los ejércitos. Y Jesucristo como hijo no tenía esa responsabilidad. Pero luego le dice Jesús a Pedro, pero para no escandalizarlos. Ahí está. Pero para que no se ofendan, para que no se sientan mal, porque esa gente no entiende, no sabe, no conoce que yo soy el Hijo del Rey, para que no anden ahí muriéndose esos pobrecitos. Nada cuesta. Vete, Pedro, vete al mar, eche el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí le vas a encontrar un estatero, una moneda que ahí se llamaba, que valía por 4 dracmas. Y dale, le dice el Señor a Pedro, dale ese estatero a los cobradores de impuestos, por ti y por mí. No había vuelto. Le proveyó exacto lo que necesitaba. Pero fíjese, ¿por qué lo hizo el Señor? El Señor puede haber dicho, ¿qué me importa a mí lo que hablen eso? Ellos son ignorantes. Hay que digan lo que quieran. Que me vengan a reclamar a mí si quieren. Que vengan. Van a ver quién soy yo. No, digo el Señor, a mí no me toca pagar. Pero para no dañarle la conciencia, paguémosles. Paguémosles. Esa es la ley del amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La pregunta es, ¿amas a tu prójimo? ¿Amas a tu prójimo? Mira los que están alrededor tuyos. Míralos. O piensa, ¿hay alguien aquí que te cae mal? ¿Hay alguien aquí que no te importa lo que piense? De todas maneras, tú sabes que lo que haces es correcto. Pero ese anda, le agarra una su locura por ahí. Que quiere que la mantelina dice que debe de ser blanca. Y a mí me da la gana ponerme una mantelina, dice la hermana, una mantelina morada. ¿Y qué pues? Si la Biblia no dice qué color tiene que ser. No, mejor ore al respecto y cómprese una blanquita también. Y todo hágalo por amor. Amén. Póngase de pie, hermano. ¿Te importa la condición de tu hermano o de tu hermana? ¿Te importa lo que piensa? Óyeme bien, por supuesto, no lleves nada a un extremo. Esta noche no estoy estableciendo que todo lo que tú hagas depende de lo que los demás digan. No, tú debes de tener tus convicciones. Estoy hablando de aquellas situaciones que sientes, que sabes, que tú haces, que dañan a otros. De eso estoy hablando. Aquellas cosas que dañan a tu hermano débil. Esta noche yo te invito a que reflexiones y que oremos juntos al Señor. Oremos, hermano, levante sus manos al cielo. Si usted ama a Cristo, usted que ama a Cristo, levante sus manos y dígale: Señor, enséñame
Padre, a entender estas cosas y enséñame a poner en práctica ese amor tan especial que tú mostraste, Señor, y muestras todavía hoy a favor de los débiles, a favor de los ignorantes, a favor de los extraviados. Señor, perdóname, Señor, si he dañado la conciencia de alguno. Perdónanos, Padre, si solo nos hemos cuidado de los pecados, pero no nos hemos cuidado de aquellos detalles que a otros les parece que son pecados. Perdónanos. Aquí estamos esta noche agradeciéndote, Señor, por la instrucción que tú nos das. Padre, te ruego por los débiles, te ruego por aquellos que están todavía en proceso de aprender los rudimentos de la fe. Ayúdales, Dios mío, ayúdales, dales retentiva para lo que vayan leyendo, no solo lo vayan entendiendo por obra de tu Santo Espíritu, sino que vayan reteniéndolo en su corazón. Y esto venga a regir, tu palabra venga a regir la conducta de todos y cada uno de nosotros. Dios, que podamos aprender de ti, Señor, que podamos poner en práctica ese amor tan precioso, tan especial, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Y toda la gloria esta noche te la damos a ti. Si hay alguno entre nosotros que ha sido dañado, Señor, sana esas heridas con el bálsamo, el aceite de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. No peques contra Cristo dañando a tu hermano.